El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, entregará durante su visita este lunes a Puerto Rico más de $60 millones en fondos para proyectos que reduzcan las inundaciones en caso de huracanes en la isla. Estos fondos, otorgados a través de la Ley Bipartidista de Infraestructura, tienen el objetivo de asegurar diques y fortalecer muros contra inundaciones en el Estado Libre asociado a Estados Unidos, según un funcionario de la Casa Blanca. Zona de Pyongyang en apenas 10 días, en lo que parece una escalada clara de la acción militar del régimen norcoreano en la región de Asia-Pacífico. Corea del Norte continuó con sus pruebas militares al lanzar 2 nuevos misiles hacia el mar de Japón. Este ensayo se hace tan solo a 2 días después de que las autoridades japonesas confirmaran que un misil de medio alcance sobrevolara la acción japonesa por primera vez en los últimos 5 años, una actuación que provocó el enojo internacional de buena parte del planeta. La Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo este miércoles que el COVID-19 sigue siendo una emergencia mundial, casi 3 años después de que se declaró por primera vez. El Comité de Emergencia de la OMS puso el COVID-19 en la lista por primera vez el 30 de enero del 2020, una determinación que ayuda a acelerar la investigación, la financiación y las medidas internacionales de salud pública para contener una enfermedad. La emergencia de la ONU ha dicho en los últimos meses que, aunque los casos están bajando en algunas partes del mundo, los países todavía tienen que mantener la vigilancia e impulsar la vacunación de sus poblaciones más vulnerables. Rusia lo asegura y Ucrania lo niega. Moscú ha señalado que en Kiev buscan usar una bomba sucia, unas acusaciones que ha desmentido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien por su parte reitera que el único capaz de emplear un arma de dicha magnitud es su homólogo ruso Vladimir Putin. Las bombas sucias son un artefacto mecanismo que disemina contaminación radiactiva cuando se utilizan explosivos para diseminar polvos o perdigones radioactivos. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía Atómica, o IEA, también reaccionó. El organismo pretende enviar inspectores a 2 plantas nucleares específicas. La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos, NOAA en inglés, levantó este viernes una alerta de tsunami que había emitido tras un terremoto de magnitud 7.3 en aguas cercanas a Tonga, en el Pacífico. NOAA había avisado del riesgo de tsunami después de que el Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica mundial, informara de un terremoto de magnitud 7.3 con el hipocentro a 10 kilómetros de profundidad, 207 kilómetros al este de Neiafu, la segunda ciudad más grande del país. Tonga, cuyas autoridades no han alertado de daños, se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría son fuertes. A mediados de enero, Tonga fue arrasada por un tsunami provocado por una violenta erupción de un volcán submarino que dejó al país incomunicado por varios días y afectó a más del 80% de su población de alrededor de 100.000 habitantes. Los ataques de las últimas horas en la provincia de Guayas y Esmeraldas en Ecuador por parte de grupos armados ilegales con posibles vínculos con narcotraficantes hicieron que el gobierno decretara el estado de excepción y toque de queda en esas 2 regiones. La ola de violencia, donde al menos 2 oficiales murieron, empezó, según las autoridades, por el traslado de presos desde la penitenciaría de Guayaquil hacia otras cárceles. Una oleada de violencia en la que hubo enfrentamientos entre policías y delincuentes obligó al gobierno a decretar un estado de excepción y toque de queda a partir de las 9 de la noche en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Guillermo Lasso, presidente de la República de Ecuador, afirmó que la policía y las fuerzas armadas intervinieron en la penitenciaría del litoral decomisando armas, municiones, explosivos y sistemas ilegales de comunicación. Además anunció que se trasladará a Guayaquil para liderar el puesto de mando unificado y dirigir desde allí las operaciones de las autoridades. Según el comandante de la policía, Fausto Salinas, en la madrugada se registraron 6 explosiones en diferentes regiones de Guayaquil, 2 de ellas cerca de gasolineras. El Papa Francisco no dejó lugar para dudas o especulaciones al referirse a la invasión rusa y manifestó que aquí la víctima de este conflicto es Ucrania. El sumo pontífice volvió a condenar la guerra y analizó que no se puede ser simplista sobre las causas. En una conversación con los jesuitas de la región rusa que se incluye en una nueva edición de L'Observator Romano en lengua española. Quiero razonar sobre por qué no se evitó la guerra. Es como un matrimonio, en cierto modo, para entender hay que investigar la dinámica que se desarrolló el conflicto, expresó el Santo Padre en el encuentro que tuvo lugar el pasado 15 de septiembre en Nur-Sultan durante el viaje apostólico. El gobierno de Japón emitió una alerta por un misil lanzado por parte de Corea del Norte.
encendiendo las alarmas en dicho país, donde las autoridades pidieron a la población que se refugie en edificios o bajo tierra. Según informó la oficina del primer ministro de Japón, Fumio Kishida, el proyectil desconocido sobrevoló el territorio japonés, para luego caer directamente al Océano Pacífico. Esta situación no dejó a ninguna potencia indiferente, por motivos por el cual Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron una serie de ejercicios militares en conjuntos, entre ellos maniobras de bombardeo de precisión. Una fuerte explosión ocurrió este domingo en el centro de Estambul, Turquía, situación que habría dejado al menos 6 fallecidos y decenas de heridos de gravedad, cifra que superaría las 50 personas. Así lo informó el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien calificó este atentado como un vil ataque. El estallido sucedió en la concurrida calle comercial de Istiklal pasada las 4 de la tarde, cerca de la plaza de Taksim. Según informes iniciales, al menos 6 personas perdieron la vida y 38 resultaron heridas. Poco tiempo después, con la investigación ya en marcha, el mandatario turco señaló que las fuerzas de seguridad trabajaban para identificar a los responsables de este traicionero atentado y quienes estén detrás. El presidente insistió en que los intentos de hacer que Turquía se rinda mediante el terror nunca han tenido éxito y jamás lo tendrán. La policía de Colombia busca a un hombre acusado de asesinar a su hijo. El hombre, de 50 años, fue el viernes a recoger a su hijo Gabriel a casa de su expareja en Usme, Colombia. Allí le dejó a la madre un pequeño dispositivo USB escondido entre el baño. Poco tiempo después, el hombre avisó a su hermana de que no iba a volver y le indicó que buscara unas cosas que había dejado para ella. Eran 8 millones de pesos y cómo acceder a sus bienes y pertenencias. Después llamó a su expareja para decirle que le había escondido en el baño la memoria USB en los cuales había grabado 2 videos, uno en que la culpaba de su pésima relación y separación y otro en el que le confesaba su intención de matar a su hijo. Poco tiempo después, el hombre le envió a su mujer la imagen del niño ya fallecido. Un portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja informó que suspenderán las operaciones militares que estaban llevando a cabo en Ucrania. Esto debido a una serie de ataques con misiles que Rusia ha enviado contra la población de esta nación. Varias explosiones se registraron la mañana de este lunes en varias ciudades y provincias de Ucrania, entre ellas Kiev, afirmando que se trata de un acto criminal y que no tiene cabida en el siglo XXI. El huracán Rollin aumentó el sábado a categoría 3, mientras avanzaba hacia zonas turísticas a lo largo de la costa pacífica de México y se espera que toque tierra el domingo, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se pronostica que Rollin cobrará fuerza a medida que avanza paralela a la costa suroeste de México hasta el mediodía del sábado antes de tocar tierra a lo largo de la costa del estado de Nayarit el domingo por la mañana, trayendo fuertes vientos y una gran marejada ciclónica, dijo el organismo. Nayarit alberga destinos de playas populares como Sayulita y Punta Mita. Los vientos máximos sostenidos estaban cerca de los 195 km por hora y se esperaban intensas lluvias por la costa superior de Colina, Jalisco y el oeste de Nayarit. Legisladores de Irak eligieron este jueves 3 de octubre al exministro Abdul Latif Rashid como el nuevo presidente del país. Y el grupo político más grande del legislativo designó a Mohamed Shia al-Sudani como primer ministro encargado. Nombramientos clave para terminar con un vacío político paralizante tras las elecciones de octubre del 2021. Los anuncios fueron hechos a pesar de un ataque con cohetes contra la zona verde de Bagdad, en la que se encuentra el parlamento. Latif, de 78 años, fue elegido con 162 votos y de los 261 sufragios emitidos, el nuevo mandatario se desempeñó como ministro de Recursos Hídricos desde el 2003 hasta el 2010 y ha sido asesor del jefe de Estado desde entonces. Estos movimientos resultan fundamentales para desbloquear la falta de una nueva administración, pese a que el país celebró elecciones en octubre del 2021. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, participará en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático COP27, que se celebrará en Egipto en noviembre. La COP27 tratará una vez más de impulsar los esfuerzos globales para frenar la crisis climática que intensifica los desastres naturales. Egipto será el anfitrión de la conferencia número 27 de las partes de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático, en la ciudad turística de Sharm el-Sheikh, a orillas del Mar Rojo. Biden acudirá al evento el 11 de noviembre, antes de viajar a Camboya para la cita anual entre Estados Unidos, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, y hacia Indonesia para la cumbre del G20. La G20 es el principal foro intergubernamental de coordinación económica y financiera internacional para contribuir a la búsqueda de soluciones a los principales problemas de la agenda global.